Amén. Así que los bendigo, los saludo, los abrazo y bueno, ahora vamos a escuchar la palabra de Dios que sin duda va a marcar nuestra vida, atesorarla en tu corazón. Es un privilegio poder acompañar a mi esposo y saber que lo que predica es lo que él vive, lo que Dios le habla y lo que Dios transmite a través de su vida. Así que el Señor les bendiga. Amén. Gracias, amiga. Me gusta. Bueno, qué alegría que tengo. Bueno, cuando vengo aquí a La Paz, yo vengo a mi casa, la verdad, de todo corazón. No es para quedar bien con ustedes ni por cumplido. Me alegra venir siempre que vengo. ¿Sí? Es un gozo ver cómo la iglesia crece, ver todo esto lindo que el Espíritu Santo está haciendo. Un día lunes, ¿sí? Venir y que la iglesia esté llena. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Sí? Hablan muy bien de ustedes, ¿amén? Y la verdad que todo lo bueno que les pasa a ustedes es nuestra alegría, ¿sí? Nuestros amigos nos han bendecido siempre y como él dijo ahí, como al pasar, algo que por ahí nunca había mirado así, yo vengo de las asambleas de Dios, las gloriosas asambleas de Dios, ¿sí? Las iglesias más poderosas que hay en la tierra. Y crecí en un ambiente donde no nos juntábamos con los otros, no nos juntábamos ni con los bautistas, ni con los nazarenos, ni ninguna otra denominación que no sea la gloriosa Asamblea de Dios, porque lo único que se iban al cielo éramos nosotros. Pero dicho esto, Dios rompió esas separaciones de denominaciones. Por ahí alguno que es nuevo ni sabe de lo que estoy hablando, o alguno que hace poco que viene a la iglesia dice, yo no sé lo que es ni siquiera una denominación, ¿no? Pero lo lindo es que el Señor nos mandó a ser uno en Él, a que estemos unidos espiritualmente. Y es lo que está pasando hoy en esta hermosa noche, donde el Espíritu Santo está obrando, se está moviendo desde la primera canción hasta el último momento. El Espíritu Santo tiene el control de esta reunión. Pero hay algo que alegró mi corazón, algo que necesito contarte, transmitirte. La iglesia está siendo trascendente en toda la provincia. Yo no sé si ustedes saben, pero el pastor de nuestra casa aquí, ¿sí? El pastor Ale, es el presidente de todos los pastores hoy de la provincia de Entre Ríos y tiene una gran responsabilidad. Tiene que viajar un montón de veces a un montón de lugares a ministrar corazones, personas, hombres de carne y hueso, como vos y como yo, que están muchas veces sosteniendo la obra de una manera como pueden, ¿sí? Y van a necesitar esa palabra que tu pastor tiene, pero todo lo que ustedes han hecho ha llevado al pastor al lugar donde está, ¿sí? Porque ustedes son su carta de presentación en esta provincia y en las naciones de la tierra también. Porque se van a contar las buenas noticias de lo que Dios está haciendo en La Paz. No sé cuántos creen esto conmigo, que yo le diga con todo. Aleluya. Gloria a Dios. Y me gozo de saber que la iglesia se ha multiplicado, que ha crecido. Yo he visto todo el trayecto de la iglesia desde el anterior templo hasta hoy, y no solamente Barrio Belgrano, ¿es aquel? Barrio Belgrano, tremendo. Cada vez que veo en la semana ese lugar lleno, digo, ¿cómo hacen? La verdad que Dios está haciendo algo sobrenatural y vos te tenés que alegrar con lo que el Espíritu Santo está haciendo, amén. Nos tenemos que gozar, nos tenemos que alegrar, se lo tenemos que contar a los demás. Dios está haciendo cosas grandes y poderosas en medio nuestro, amén. Y también quiero contarte que, no sé si, a ver, la imagen esta que les voy a dar la va a entender. No voy a hablar de política porque no tiene nada que ver con política, pero nuestra nación hace 70 años más o menos, tal vez un poco más, viene siendo la eterna promesa de una nación que pudo ser una potencia y no lo fue. Y cuando vos vas afuera, mucha gente le tiene lástima al argentino porque dicen, qué lástima lo que les pasó. El país de la gente rica, el país de la gente próspera, terminó siendo una nación de último orden, ¿sí? Pero yo creo con todo mi corazón que el Espíritu Santo va a cambiar y va a transformar nuestra nación. Porque están sucediendo cosas que nunca nos sucedieron. Y no importa de qué color político sea el gobierno, por ejemplo, en Misiones, la mano derecha del gobernador es un pastor. Y si usted está en Entre Ríos, como en esta provincia, sabe que muy cerca del gobernador también tenemos a un hombre de Dios. Y eso mismo pasa en Neuquén y pasa en diferentes provincias, ¿sí? Donde Dios está introduciendo su gente. Y quiero que escuches bien esto. No importa que el rey sea Nabucodonosor, ¿estás entendiendo lo que te digo? No importa que el rey sea una persona que a vos no te guste, porque seguramente a Daniel y a sus amigos no le gustaba Nabucodonosor. Lo importante es que Nabucodonosor cuando los vio dijo, estos son 10 veces mejores que todo lo que yo tengo.
Y lo que va a pasar en este tiempo es que cuando entres en un lugar, la gente va a notar que sos 10 veces mejores que los brujos, los masones, los hechiceros, porque el Espíritu de Dios está en tu vida. ¡Aleluya! Gloria al nombre de Jesús. ¡Aleluya! Bueno, voy a contarte rápidamente. El día sábado, el día domingo que viene, vamos a estar presentando este libro en Argentina por primera vez. Lo vamos a hacer como una presentación oficial, en Buenos Aires en realidad, ¿no? Pero yo estuve viajando y lo presenté por primera vez, bueno, estuve en Nueva York, en varias ciudades, ¿no? Y lo estaba presentando el libro, pero lo quería presentar en mi casa, en la iglesia que pastoreamos hace muchos años. Y lo vamos a hacer este domingo que viene. Y yo tengo un video que les quiero mostrar, pero no se los voy a mostrar hoy. Lo vamos a hacer mañana ya, ¿está bien? Y después a la noche lo volvemos a mostrar, ¿está bien? Es la previa de una película, ¿sí? Porque seguramente vamos a filmar una película pronto con respecto a este testimonio que está en ese libro, y es lo que me ha permitido caminar durante estos años en el Señor, viendo su gloria, viendo su manifestación, recorriendo las naciones de la tierra y encontrando corazones necesitados de escuchar esa palabra, que puedes estar derribado, pero no destruido. Amén. Y esta es la historia de mi vida. Algunos de ustedes lo conocen, otros son nuevos, hace poco que se congregan, pero no voy a contar mi testimonio hoy, solamente te voy a decir que un día me quedé inválido a los 21 años. Y en el peor momento de mi vida, en medio de esa situación tan difícil y con tanto sufrimiento y tanto dolor, ¿sí? En un momento tirado en una cama, imposibilitado de caminar, imposibilitado de moverme, un médico tuvo que darme la mala noticia de que yo no iba a caminar nunca más. Imagínate lo duro que fue para mí escuchar de la boca de un médico que un chico de 21 años se estaba quedando inválido y ese chico era yo. Y que me diga que no voy a volver a caminar, que voy a andar en una silla de ruedas, y todo eso para mí a esa edad fue un golpe tremendo, un golpe casi de nocaut. Lo bueno de esto es que vos y yo tenemos el Dios de los imposibles, amén, el que cambia los destinos, el que transforma, el que tiene la última palabra, amén. No importa qué diagnóstico te han dado, lo que importa es lo que Dios dice, amén, gloria a Dios. Y cuando Dios dice algo, aleluya, cosas tremendas suceden, bendito sea el nombre de Jesús. Pero lo que te quiero contar, y créame, no iba a contar, pero el Espíritu Santo, y yo no sé por qué voy a contar esto hoy, pero necesitas escucharlo. Cuando Dios me dio la posibilidad de volver a caminar, yo solté mis muletas, caminé, bueno, corrí y empecé a vivir una vida normal. Yo empecé a predicar en diferentes lugares, en pueblos muy chiquitos al principio, y cuando iba, las hermanas de oración salían del fondo de las iglesias o de la congregación y me decían, un día usted se lo va a contar esto al presidente, un día se lo va a contar a los gobernadores, un día se lo va a contar a la gente de la Cámara de Diputados, a los senadores, a embajadores. Y por supuesto, algunos me escucharon esto, para mí era algo muy lejano, imposible, ¿sí? Y Dios empezó a hablar una palabra que no olvido y me dijo, yo te voy a dar llaves para entrar a lugares. Te voy a dar llaves para que la iglesia entre a lugares, ¿sí? Y lo primero que hizo Dios en ese tiempo fue enviarnos a Luján a servir a Dios en una ciudad que no hace falta que le explique mucho, la ciudad más idólatra de toda la República Argentina. Pero no solamente eso, nosotros muchas veces los días 8 de diciembre, que se celebra el Día de la Virgen, hacemos una vigilia muchas veces en ayuno y vamos el día anterior allí a la Plaza de la Basílica. Y usted no se daría una idea de la cantidad de brujos y gente que trabaja en el ocultismo que van esa noche a esa plaza. Cómo entierran cosas, cómo hacen sus trabajos, cómo la ribera del río se llena de velas en la noche, ¿sí? Y el Espíritu Santo nos envía a Luján a plantar una iglesia en medio de la Basílica de Luján y del Palacio Municipal. Nosotros estamos justo en el medio, en la calle principal, y estuvimos por muchos años y estamos hace muchos años allí. Pero el Espíritu Santo nos hablaba de esto. Yo los puse en este lugar porque hay cosas que tienen que romper aquí para que la nación pueda obtener libertad. Y nosotros sentíamos esa responsabilidad, ¿sí? De saber de que Dios nos envió a esa ciudad. Y bueno, fue muy, muy tremendo el tiempo que vivimos porque venía gente de diferentes naciones a profetizarnos y a decirnos justamente lo mismo sin conocer este testimonio de lo que te estoy diciendo. Bueno, el Señor empezó a orar, el Señor empezó a trabajar, ¿sí? En nosotros, en la iglesia, en la congregación,
y empezamos a conocer embajadores, diputados, senadores, gobernadores, los dos últimos presidentes anteriores al que está ahora. Pudimos orar por ellos, yo les compartí mi testimonio, pero yo quiero decirte algo con todo mi corazón. Cuando el cielo gobierna, las naciones cambian. Lo único que Dios necesita es que la iglesia ocupe el lugar que Dios le llamó a cumplir. Y que usted no tenga temor de entrar en el lugar donde Dios lo metió. Porque si Dios te mete, puede estar Nabucodonosor, mañana Ciro y pasado Darío, pero los Danieles de Dios van a permanecer en el reino, porque el cielo gobierna y el mar te gira. Aleluya, aleluya, aleluya. Quiero decirte, los reyes de esta tierra tienen mandatos temporales. Pasan un tiempo y se van. Pero usted y yo, hombres y mujeres de Dios, cuando nos paramos en un lugar, el único que nos puede sacar es Jesús Nazareno. Cuando Dios te planta en un lugar, no hay infierno, como te decía, no hay brujos. Yo, hace muchos años que sirvo al Señor, hago esto desde los 17 años, así que imagínese, he estado en lugares con 3 personas y con 10.000. He dormido en pisos de tierra con chinches y he dormido en hoteles 6 estrellas. He estado en las ciudades más lindas del mundo y en los pueblos más pequeños. He estado en lugares donde los brujos, los satanistas, los monjes negros y los monjes blancos gobernaban las ciudades, donde nos amenazaron de muerte, donde nos pasaron cosas que no te podría explicar en una sola noche. Pero jamás, jamás, jamás hemos salido de un lugar avergonzado. ¿Sabe por qué? Porque el Dios que te envía es el Dios que te cuida, el Dios que te protege, el Dios que te usa y el Dios que te da la victoria. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Mire, viene un contraataque muy fuerte en contra de la iglesia evangélica. Nos van a tirar con todo lo que tienen. Por eso es necesario guardar el testimonio, ser gente proba en el lugar donde estamos, que nada te maree. Vos no estás en un lugar donde Dios te va a meter porque entraste vos, es porque el Señor te necesita en ese lugar, como te necesita en la escuela, en el colegio, en la fábrica y al lugar donde Dios te ha enviado. Vos tenés que ser el testimonio fiel del Dios al que servís. Amén. Y hoy necesito hablar de esto a esta hermosa iglesia del Señor. Yo no le pongo nunca mensajes nombre a los mensajes, soy bastante malo para eso. Pero si tuviera un título, sería Fuerzas de Debilidad. Y quiero que me acompañes en Hebreos capítulo 11, versículos 33 y 34. ¿Estamos ahí? Ok. Hebreos 11, versículos 33 y 34. Voy a esperar a que lo encuentres. Es una palabra que te va a bendecir, que te va a acompañar, que se va a hacer patente en tu vida. Dice así la Biblia: que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Gloria a Dios. Este pasaje de la Biblia es un pasaje extraordinario, habla de la fe, de las cosas que la fe mueve en el ambiente espiritual, en el ambiente natural, en el ambiente físico. Y cuando usted ve la Biblia, va a entender que la fe es fundamental. Cuando el Señor ora por sus discípulos, no ora para que tengan amor, no ora para que tengan bondad, para que tengan unidad. Cuando el Señor ve cómo Satanás va a golpear a sus discípulos, le dice el Señor: yo he pedido al Padre que tu fe no falte. Porque si hay algo que vos y yo no podemos perder en esta noche y hasta el último día de nuestra vida, es nuestra fe. Usted y yo tenemos que confiar en el poder, en la gracia del Dios que nos amó, nos abrazó y nos llamó a su reino. Y cuando le creemos a Dios, avergonzamos al infierno. Por eso es tan importante que vos tengas comunión
y te puedas encontrar con el Señor y puedas escuchar su voz y aprender a escuchar su voz, porque eso te va a permitir fortalecerte, ser una persona que se levanta en fe y se duerme en fe, le cree a Dios con todo su corazón. Y además de eso, el Espíritu Santo quiere derramar una fe sobrenatural sobre nosotros, algo tremendo que ustedes ya están vivenciando, que están disfrutando. Pero yo quiero decirte algo poderoso en esta noche. No creas que has alcanzado todo, porque Dios siempre tiene más, aleluya. Y para el que quiere más, Dios da más, gloria a Dios, aleluya. Y yo creo con todo mi corazón que esta iglesia de La Paz quiere más de Dios. Más de la presencia de Dios, más gabinete de Dios, más milagros. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Y por fe, dice la Biblia, por fe, ¿sí? Taparon la boca de los leones, apagaron fuegos impetuosos, hicieron huir ejércitos extranjeros. Pero dice algo poderoso, sacaron fuerzas de debilidad. Hay una tremenda palabra en Joel 3:10, dice, forjen espadas de sus asadones, lanzas de sus hoces, diga el débil, fuerte soy, aleluya. Diga el débil, fuerte soy, aleluya. Qué tremendo es estar débil. No sé si te pasó cuando te enfermaste y estás en la cama y por más que te querés levantar, te resfriaste, ¿sí? Mire, escuche bien esto. Ni el dolor de parto de una mujer se compara con el resfrío de un hombre, ¿sí? No, muy malo. Es muy malo, chico. Gracias a las chicas que se rieron conmigo, sí, gracias. Pero dicho esto, ¿no te pasó que te agarró fiebre, tenés ganas de levantarte y no podés? Por más que quieras, no te vas a levantar. Necesitas que alguien te ayude, que alguien te traiga el agua, que alguien hasta te dé un remedio. Finalmente, muchas veces, cuando ya no podemos más, vamos al médico, ¿sí? Porque en la debilidad nosotros somos vulnerables. Y usted fíjese, cuando mira algún documental de cómo atacan los leones, siempre buscan al más débil de la manada. ¿Y sabe quién es el más débil de la manada? El que está solo, el que está alejado de los demás. Y yo no sé por qué estoy diciendo esto, pero no te apartes de la manada. No te quedes lejos del grupo, porque vas a ser vulnerable. Ahora, en esa debilidad, ¿sí? Nosotros necesitamos del otro. Que alguien nos ayude, que alguien nos levante, que alguien ore por nosotros, que alguien nos acerque un vaso de agua. En esa debilidad nosotros somos dependientes. Pero también en esa vulnerabilidad Satanás actúa en nuestra mente y empieza a trabajar en nuestros pensamientos. Y por eso es tan importante volcarnos a la palabra del Señor y ver qué dice la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios nos habla y nosotros tomamos esa palabra para nosotros, nos fortalecemos. Estamos diferentes. Entiendo que Dios tiene un propósito con mi vida, que el Dios que un día resucitó a Lázaro de los muertos puede sacarme de esta enfermedad también. Y entonces confío en el Señor. Pero si hay algo que usted y yo no podemos perder, es nuestra fe, nuestra confianza en Él. Decirle, Señor, yo confío con todo mi corazón, que aún en medio de la debilidad, tú me vas a levantar, Señor. Y en la debilidad hay una posibilidad latente, y la palabra es rendición, donde nos rendimos a la enfermedad, nos rendimos al enemigo que nos ataca, y decimos, ya no soporto más. Pero el Espíritu Santo me hablaba de esto en esta tarde, y me decía, ¿cómo quiero que mi pueblo se rinda a mí? Aleluya. Porque mi pueblo muchas veces se rinde en las pruebas, le dice al diablo, ya no aguanto más, no soporto más, me voy a alejar, no voy a servir más a Dios, porque parece que cada vez que sirvo más a Dios, las cosas me van peor. Y el Espíritu Santo me decía, decirle a mi pueblo, Alejandro, que se rindan a mí, que crean que en el momento que son más débiles, van a transformarse en gente poderosa, aleluya, porque van a ver mi mano como nunca antes la vieron, aleluya. ¿Qué te parece si en el nombre del Señor, en vez de rendirte al infierno, vas y te rendís ante el Señor? Y decís, Señor, yo no puedo más. Señor, he peleado con todo mi corazón, con toda mi fuerza, pero mis fuerzas han desfallecido. Pero hoy, Señor, me rindo ante ti, para que no mis fuerzas, tus fuerzas en mí, aleluya, me fortalezcan, me levanten, y todo el mundo pueda saber que este Dios al que sirvo es un Dios real, aleluya, un Dios que no nos falla, un Dios que siempre está a nuestro lado, aleluya. Ayer sí, escuchaba a un pastor bautista también. Invitamos a un pastor bautista a predicar a la iglesia.
Y él sacó un billete de su bolsillo, ¿no? Tengo uno ahí, este chiquito. A ver, por lo menos no van a decir que ando ahí aparentando, ¿sí? Y él dice, ¿qué pasa con este billete? ¿Cuánto vale? 200 pesos, ¿no? El de él era más grande, valía 20.000, pero este sale 200, ¿sí? Ahora, él decía, si yo arrugo este billete, ¿cuánto sale? 200 pesos. Si yo lo tirara al suelo a este billete, saldría lo mismo. Y aun si lo rompiera, podría ponerle cinta scotch y saldría exactamente lo mismo. Y entonces él nos decía que Dios es así con nosotros. No importa que estemos doblados, golpeados, dañados, para Él seguimos teniendo el mismo valor de siempre, porque Él nos creó con un propósito. Qué bueno sería que en esta noche le puedas decir al Señor, yo no puedo más, Señor, pero tu fuerza es en mí. Lo que yo no puedo hacer, lo que yo no puedo lograr, solamente tu espíritu en mi vida lo puede lograr. Y entonces el débil puede decir, fuerte soy, aleluya, aleluya. Había alguien que era tremendo, Pablo, usted lo conoce, lo lee en la Biblia, y para el que no conoce mucho de la Biblia, había alguien que perseguía a la iglesia y era el mayor perseguidor de la iglesia que ha existido. El apóstol Pablo entraba a las casas, dice que agarraba de los pelos, sacaba a la gente de sus casas y los llevaba a la cárcel, ¿sí? Ese era su propósito en la vida, celoso por la ley de Dios. Hasta que un día se encuentra con Jesús de Nazaret y en ese encuentro él aprende algo que no había conocido. Estaba sirviendo al Señor, pero no le conocía todavía. Y cuando por fin lo conoció, los que saben, los teólogos, los historiadores, dice que él tenía un problema en la vista. ¿Sí? Por eso otros le escribían las cartas, por eso su firma se escribía de una manera así, muy fuerte, muy grande, era su manera de firmar. Podríamos discutir de eso, pero no es el tema. El tema es que él un día descubre lo mismo que te acabo de comentar. En medio de su debilidad, dice que él le pidió 3 veces al Señor que sacara ese aguijón de su vida, que apartara ese problema de su vida, eso que le impedía ser pleno tal vez. Pero él recibió la misma respuesta una y otra vez. Mi poder se perfecciona en tus debilidades. Mi poder se perfecciona en tus debilidades. Mi poder se perfecciona en tus debilidades. Yo creo que algunos de ustedes me escucharon decir esto, la mayoría seguramente no. Pero el día que yo recibí la noticia de que me quedé inválido, el médico me contó mi situación, lo que me habían hecho, lo que me había pasado, te sacamos los músculos de la pierna, de la espalda, no vas a caminar nunca más como antes, vas a andar en una silla de ruedas, con unas muletas. Ese era un contexto normal, por supuesto duro, pero normal. Pero lo que más me llamó la atención del diagnóstico del médico y de la noticia que el médico me dio fueron las palabras con las que terminó. Él me dijo algo que en ese momento no tenían sentido, sus palabras, ¿no? Él me dijo, lo que nunca más vas a hacer, Alejandro, es subir escaleras. Eso nunca más lo vas a poder lograr. La silla de ruedas no sube escaleras. Con muletas es difícil subir escaleras. Pero en ese momento no tenía mucho contexto. Me pudo haber dicho, no vas a jugar más a la pelota, al tenis, no vas a hacer, caminatas, training, no, tantas cosas podría haberme dicho. No vas a poder trabajar de determinadas cosas. Pero lo único que me dijo, nunca más vas a subir escaleras. Y el día que Dios nos mandó a Luján, sus pastores conocen nuestro templo, el día que Dios nos mandó a Luján, al templo donde hoy estamos, ¿sabe lo que tiene el templo donde nosotros estamos? Muchísimas escaleras. Y cuando yo hice así la primera vez que abrí, teníamos la llave del cine de la ciudad, es un anfiteatro con no sé cuántas escaleras, ¿sí? Y yo me acordé de lo que 15 años atrás un médico me había dicho, nunca más vas a subir escaleras, y entendí. El diablo también sabía que nosotros un día íbamos a conquistar esta ciudad, íbamos a estar en este lugar, y dijo, acá no vas a entrar, te voy a dejar inválido para que no puedas estar en ese templo. ¿Y sabe lo que hizo el Señor con nosotros? Hizo al diablo ñaca ñaca. Contra mis planes no se puede. Contra lo que yo he determinado, no se puede. Aleluya. Usted no sabe las veces que yo subo y bajo esas escaleras. No caminando, corriendo, pingui, 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 todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Y sabe lo que hago cuando subo esa escalera? Me acuerdo. Así que diablo, no te gustaba que suba escalera, mirá. Y se lo digo una y otra vez.
Y cada vez que entro a un lugar de gobierno, sea una casa de alguna provincia donde está el gobernador o el presidente de la nación, el lugar donde Dios me manda, ¿verdad? Una embajada. En el mundo, ¿con qué pierna se entra? ¿Vio? Tenés que entrar con la pierna derecha, ¿vio? Sos mundano, ¿no? Pero yo cuando entro, a cualquier lugar donde entro, cuando Dios me envía a una ciudad, a una casa de gobierno, lo que sea, cuando recibo una orden de Dios, yo entro con mi pierna inválida, la que era inválida, y piso el lugar. Y digo, Satanás no pudo, no puede, ni va a poder jamás. Amén, gloria a Dios. Porque para esto nos envió el Señor, para pisar serpientes y escorpiones y conquistar la tierra que Dios nos dio. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Porque nuestra debilidad nos hace fuerte. Porque lo que hoy parece tu peor enemigo se va a convertir en tu mejor aliado. Porque vas a decirle al Señor, yo ya no puedo más, pero tú en mí la esperanza de gloria. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Aleluya. Y lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, quien murió y se entregó por mí. Aleluya. Y si Dios hizo todo lo que hizo por ti en la cruz del Calvario, ¿cómo no te va a dar con Él todas las cosas? Aleluya. Estamos viviendo un tiempo sobrenatural de cosas maravillosas que van a transformar nuestra nación. Estoy terminando, ¿sí? Me escucharon contar algunas anécdotas de Europa, de Estados Unidos, de los viajes que tuvimos, ¿sí? Este año viajamos muchísimo, estuvimos no sé en cuántas naciones, pero un montón. Y vamos a estar pronto en Australia. El año que viene vamos a ir a Australia, ¿sí? Así que era un lugar que nunca había ido y que le había pedido al Señor ir. Pero yo tenía un sueño en mi corazón, quería ir a Israel. Y un viaje a Israel vale más o menos $5.000, que es mucho dinero para nosotros en Argentina, ¿sí? Estamos muy al fondo en el mapa, entonces todo es caro. Pero hace 2 años fui al altar y dije, Señor, necesito que me regales algo, le digo. Quiero ir a Israel, pero necesito 3 cosas que hagas por mí, solo 3, Señor. Que me paguen el pasaje, que me paguen el hotel y que me paguen la comida, le digo, ¿sí? Solo esas 3 cosas, Señor, y yo voy a entender que vos me amás, me cuidás. Y mi oración, Señor, necesito estas 3 cosas. Vuelo, hotel y comida. Vuelo, hotel y comida. Ahí estaba molesto ya con el Señor, ahí molestándolo. Llega una invitación de la embajada. Y bueno, nos conceden la posibilidad de ir a Israel y la carta decía, el vuelo está incluido, los hoteles y todas las comidas. Y yo dije, esto es de Dios. Esto es de Dios. Y vos imaginate el momento que yo llego al altar, en el lugar donde oro. Las 3 cosas, papi. Contento, feliz. Y le empiezo a contar a la iglesia el testimonio. Me voy a Israel. Y le digo, las 3 cosas que le pedí al Señor, ahí están, pasaje, porque vos tenés que ser específico, le digo. Hay que pedir vuelos. Pero vieron que atacaron Israel. Miles de bombas cayendo sobre Israel. Y nos mandan desde la embajada, dice, se suspende el viaje lamentablemente. ¿Cómo? Y entonces me voy al altar otra vez. Señor, vos no me puedes avergonzar así. Yo ya le conté a todo el mundo lo que voy a hacer, milagro, Señor. Yo tengo que ir sí o sí, sí o sí. Y sucede que frena la guerra. Y nos mandan otra carta, dice, si ustedes quisieran ir, se reactiva la posibilidad de ir a Israel. Y yo dije, yo voy. Pero claro, los otros pastores, éramos 15 pastores para ir, les agarró miedo, cobardes, ¿no? Y que no podían, que no, porque había bombas y todo eso. Entonces digo, miren, en la mesa, ¿no? Le digo, yo le voy a explicar algo, muchachos. Yo le pedí al Señor esto, Dios cumplió, sé que yo me voy. Si ustedes son cobardes, yo no, ¿viste? Bueno, ahí estamos. Bueno, la cuestión es que algunos renunciaron al viaje y se habilita para ir otra vez. Pero mientras estábamos ahí para irnos ya, vuelven a explotar bombas dentro de Israel. Entonces estábamos en la AMIA y estaba el embajador de Israel y yo estaba con el director ejecutivo, ¿no? Yo soy el secretario general y estaba con el director ejecutivo de Hacienda, ¿no?
y me dice, Ale, ahí está el embajador. Ahí le voy a decir que suspendemos el viaje porque no vamos a viajar así. Vení, Ale, vení un cachito, necesito. Él es el director ejecutivo de Asiera, se llama Jorge Gómez, ¿no? Y él se va a ver al embajador para suspender el viaje. Y yo, ¿a dónde va? Echame una cosita vos. Ni se te ocurra. Si vos sos cobarde, yo estoy dispuesto a morir en Jerusalén, ¿me entendés? Y gloria a Dios, se fue el embajador. Se fue. Y entonces ya no había vuelta atrás. Nos fuimos. Y bueno, viste esos viajes de tu vida, que ves lo que siempre leíste en la Biblia y ahora lo estás viendo con tus ojos. Y realmente es muy fuerte. Pero había un lugar que era mi lugar. Ese lugar que siempre quise conocer, que era la tumba de Jesús, la tumba vacía. Porque para mí eso fue lo que me partió al medio, mi fe se fortaleció allí, de saber que la tumba estaba vacía, ¿sí? Y había leído algo tan lindo una vez en un libro de Jock McDowell, si fueras a la tumba de Jesús solamente encontrarás un cartel que dice, no está aquí, ha resucitado. Y yo digo, wow, yo voy a ir ahí. Y no sabes la emoción que tenía. Entonces estábamos con el guía, un guía extraordinario, el mejor guía de todo Israel. Bueno, te hago la previa. Invitados de honor por la embajada. No teníamos que hacer cola en los aeropuertos, entrábamos con pasaporte de honor, nos llevaban a los mejores hoteles, todo lo mejor. Y yo digo, bueno, ¿cuándo nos toca la tumba? Vamos. Y voy. Y entonces nos cuentan la historia del lugar. Esta es la tumba donde dicen los protestantes que resucitó Jesús. Y la verdad, cuando vas al lugar, es Disney eso. Está todo perfecto, lindo, las piedras, parece Disney, ¿no? O Hollywood. La piedra ahí movida, el lugar, entrás, tremendo. Y yo que esperaba recibir un éxtasis ahí, onda Pedro cuando se le abrió el lienzo, algo de eso, vio que yo decía, algo va a pasar. Y mientras estoy ahí, el Señor me habla y me dice, yo no estoy ni ahí adentro, ni ahí afuera, estoy más cerca de lo que vos pensás. Yo estoy bien. Y entendí que la tumba es solo un recuerdo, algo que pasó, que solamente es una historia, porque Él vive en mí. Después fuimos a la otra tumba, la de los católicos y la de los ortodoxos, que está en otro lado. Y esa te da miedo porque es horrible. La nuestra, esta está linda por lo menos. Y el guía nos dice, esa es la que hicieron los norteamericanos, viste, que les gusta. Pero la verdad está ahí, dice, ahí abajo de todo eso, ese monstruo que armaron, un olor a muerte hay ahí, a saumerio, lleno de idolatría, de oro, ¿no? Y el Espíritu Santo me dice, ni aquí ni allí. Contigo siempre, hijo. Y fue muy fuerte ver eso para mí. Y entender que vos y yo somos más que una historia, un recuerdo de algo que pasó. Es Cristo haciendo un milagro todos los días, en cada mañana, aleluya, sabiendo que este día Dios lo preparó para mí, para ti, para todos los que estamos aquí. Y puede ser el mejor día de tu vida, la mejor noche de tu vida puede ser esta noche, aleluya. Porque si Él está en nosotros, hay una revolución interna. ¡Qué experiencia! ¿Cuál es la aventura de hoy, Señor? ¡Aleluya! ¿A dónde iremos juntos? Y en un momento, y allí pasó. Nos dicen, queremos invitarlos a un lugar. Y fuimos al Museo de los Amigos de Israel. Y cuando entramos al Museo de los Amigos de Israel, había distintas imágenes muy lindas. Dicen, bueno, si quieren sacarse una foto en algún lugar. Y yo, como era el más emocionado del grupo, yo primero. Ahí. Enloquecido. Bueno, y ahí empezó el trayecto. Y entramos a un lugar donde todo el piso se iluminó. Y las paredes se llenaron de imágenes. Hubo un día, dice el relato, que alguien le dijo a Dios, heme aquí. Ese hombre fue Abraham, al que Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela. Y dice, la historia de un pueblo nació porque alguien dijo a Dios, heme aquí. Alguien le dijo, heme aquí también, y fue Isaac. Y después fue Jacob, y empieza a hablar de esas historias. Israel es lo que es
porque alguien le dijo a Dios, heme aquí. Y después se va al profeta Isaías y a Jeremías y así, y empieza a hablar de la gente que le dijo a Dios, heme aquí. Y yo estaba emocionado, había visto tantas veces esa historia en mi Biblia. Y ahora estaba en esa tierra viendo las imágenes de ese Israel, ahora caminaba sobre esas imágenes. Y de repente me dice, bueno, ahora queremos que conozcan otro lugar. Y nos metieron en un lugar de última generación que parecía el cono del silencio. Yo sé que para el que dije eso no entiende, salvo los que vieron la Gente 86 alguna vez, pero sígame el cuento, ¿sí? Nos pusieron debajo de una cúpula, 4 personas, y de repente un holograma delante nuestro, una imagen que te hablaba. Y nos decía, era Corrie ten Boom, era Winston Churchill, bueno, gente que salvó a los israelitas, a los judíos, en algún momento de la historia. Y esa persona te empieza a contar y te dice, en un momento que perseguían a los judíos, yo me levanté para protegerlos y cuidarlos. Y era muy emocionante, ibas escuchando cada historia. Y lo más tremendo era que cada uno de los que alguna vez defendió a Israel era un cristiano como vos y como yo, que nos sentamos en una iglesia como esta, porque nosotros amamos al pueblo de Israel. Pero algo no me cuadró en un momento, estoy en la última etapa y aparece un japonés. Dice, yo era el embajador japonés en Lituania y salvé a 40.000 judíos. En una sola noche firmó más de 10.000 pasaportes para salvar a los judíos. Y viste cuando no te cuadra algo, puedes decir, ahora todos eran cristianos y este japonés, qué bueno, pues está bien, pero qué raro. Resulta que ese japonés en Lituania había conocido al Señor y se había convertido a Jesús de Nazaret. Y cuando Dios lo cambió, lo hizo con un corazón, con amor para el pueblo de Israel. Finalmente salimos y nos sentaron en un hermoso lugar y empiezan a recorrer otra vez la historia. Alguien una vez le dijo a Dios, heme aquí. Y la historia de un pueblo nació. Y alguien se ocupó de nosotros y le dijo también a Dios, heme aquí. Y de repente él dice, y en medio de esta guerra, otros vinieron y le dijeron a Dios, heme aquí. Y ahí aparece mi carota, contento y feliz. Gracias por decirle a Dios, heme aquí. Ahí yo me puse a llorar, me quebré. Y dije, yo también soy de este linaje. De la gente que Dios levantó, como Abraham, como Isaac y Jacob. El linaje escogido de Dios, el olivo verdadero, y como un olivo silvestre me implantaron en el verdadero olivo, y esas promesas que eran de ellos ahora también son mías, aleluya, y el Dios de Israel es mi Dios, aleluya. El Dios que salvó a su pueblo, me salva a mí. El Dios que sanaba en Jerusalén, en Judea, en Samaria, me está sanando a mí también hoy, aleluya, porque Él sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos, aleluya, aleluya. ¿Cómo usted y yo no vamos a querer servir a un Dios así? Que nos ama con profundo amor, que tuvo tanta misericordia por nosotros, que en medio de nuestra peor debilidad nos hace fuertes. Y voy a decir una palabra que me encanta decir, y aquí termino. El Dios que nos hizo invencibles. Invencibles. ¿Qué le parece si usted y yo estamos de pie en esta noche?